Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey, muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Hasta el cielo no paramos. Una vez más a este encuentro de fe, de verdad y de esperanza que el Señor nos concede. Hoy es jueves 16 de octubre y nuevamente nos reunimos como familia espiritual a los pies de Cristo para seguir caminando juntos, fortalecidos por la gracia y sostenidos por la certeza de que Dios no abandona a los suyos. Han pasado solo unos días desde aquel acontecimiento histórico en Monza el pasado 12 de octubre, de la apertura de la Puerta Santa del Jubileo mariano convocado por el gran prelado, y ya podemos sentir con claridad y con gozo que el cielo sigue obrando. Cada jornada trae nuevas señales, nuevos testimonios, nuevas almas que despiertan y se unen a este movimiento de fe viva que no viene de los hombres, sino de Dios. En medio de un mundo, mis queridos hermanos, que se desmorona, nosotros seguimos firmes, con serenidad, con alegría y con un fuego interior que no se apaga. Porque sabemos quién nos guía, sabemos a quién pertenecemos y sabemos hacia dónde vamos. Este espacio, hermanos, no es un programa más, es un momento sagrado de comunión, de formación y de renovación espiritual para la batalla. Aquí no buscamos entretenimiento, sino conversión. No buscamos ruido, sino verdad. No buscamos fama, sino santidad. Hoy, como cada día, detengámonos un instante para mirar al cielo y decir juntos: Señor, aquí estamos, seguimos en pie, seguimos unidos, seguimos contigo, porque hasta el cielo no paramos. Bienvenidos, hermanos, al encuentro de hoy. Comienza Hasta el cielo no paramos. En este día 16 de octubre, mis queridos hermanos, la Santa Iglesia Católica celebra la memoria de otra gran mujer. Ayer celebrábamos a la gran española Santa Teresa de Ávila, hoy a Santa Eduvigis, duquesa de Silesia, modelo de caridad, humildad y santidad en medio de las responsabilidades del mundo. Santa Eduvigis nació en Baviera en el año del Señor de 1174. Fue esposa, madre de 7 hijos, consejera, bienhechora de los pobres y constructora de la paz. Pero más allá de los títulos y de su nobleza terrena, brilló por su nobleza del alma, por su amor a Cristo y por su dedicación incansable a los necesitados. Casada con el duque Enrique de Silesia, vivió en la corte, sin dejarse seducir por la vanidad ni por los halagos del poder. Supo que el verdadero gobierno comienza en el corazón y que quien no domina sus pasiones no puede guiar a los demás. Por eso vivió con una austeridad admirable, consagrada a la oración, al ayuno y a las obras de misericordia. Tras la muerte del duque, su esposo, Santa Eduvigis se retiró al monasterio de Treblinka, donde su hija, Gertrudis, era la abadesa. Allí, aunque no hizo votos solemnes, vivió como una religiosa ejemplar, sencilla, obediente, silenciosa, dedicada al servicio y a la intercesión por su pueblo. Su vida fue un canto de entrega en medio del deber. Enseñó que la santidad no está reservada solo a los claustros, sino que puede florecer también en el hogar, en el gobierno, en la vida pública, si todo se ofrece a Dios. Nos recordaban muchos años después las enseñanzas de San José María Escrivá de Balaguer, estas llamadas a la santidad cotidiana que ya 8 siglos antes nos ofrecía Santa Eduvigis. Santa Eduvigis comprendió que la verdadera grandeza no consiste en mandar, sino en servir.
no en poseer, sino en dar, no en imponer, sino en amar. Su amor por los pobres era tan grande que solía caminar descalza entre ellos, repartiendo su pan y su consuelo, sin miedo al frío, sin miedo al desprecio. Se la conocía por su dulzura, su sabiduría y su fortaleza. Un alma fuerte y mansa a la vez, en su patria y en toda su iglesia. Y hoy, mis queridos hermanos, mirando su vida, comprendemos cuánto necesitamos de su intercesión, que las familias sean fuertes y santas, que los gobernantes comprendan que el poder solo tiene sentido si se vive en justicia y caridad, que las almas aprendan a vivir la humildad y la renuncia en medio del mundo. Santa Eduvigis, queridos hermanos, es también una imagen del pequeño resto fiel. Mujeres y hombres que, sin ruido ni apariencia, sostienen al mundo con su oración, su sacrificio y su amor silencioso. Que ella interceda por todos nosotros, por el apostolado de adoración y liberación, por el sodalicio sacerdotal mariano, por el gran prelado y por todos los fieles que en España, en Italia, en Hispanoamérica y en tantos lugares caminan en fidelidad a la verdad. Santa Eduvigis, duquesa y madre, modelo de humildad y de caridad, ruega por nosotros. Pero hoy, hermanos, también es un día de gratitud y de memoria, porque un día como hoy, el 16 de octubre del año del Señor de 1978, hace exactamente 47 años, la Iglesia veía cómo el Espíritu Santo suscitaba en su historia una figura providencial. Era elegido como Papa un hombre venido de un país lejano, que el mundo conocería como San Juan Pablo II. Fue un pontificado que marcó una era, un hombre de oración y de coraje que levantó la voz frente a la injusticia, que llamó a los jóvenes a no tener miedo, que nos reunió en tantos lugares, que proclamó al mundo entero que el amor de Cristo es más fuerte que la muerte, que gritó: no tengáis miedo de mirarlo a Él. Juan Pablo II fue el Papa que devolvió la esperanza a generaciones enteras, que viajó incansablemente como mensajero del Evangelio, que enseñó al hombre de hoy a mirar a Cristo para comprenderse a sí mismo. Su vida fue una cruz ofrecida, un testimonio heroico de fidelidad, y su elección aquel 16 de octubre de 1978 fue un verdadero soplo del Espíritu sobre una iglesia necesitada de luz y fuerza. Por eso, en este día en que recordamos a Santa Eduvigis, también elevamos nuestra acción de gracias por este santo pontífice que sigue inspirando a tantos corazones a perseverar en la verdad y en la fidelidad. Hermanos queridos, les invito a recordar juntos ese momento histórico, aquel instante que conmovió al mundo y que hoy nos sigue emocionando. Veamos este entrañable vídeo y dejemos que el alma reviva el eco de aquellas palabras que marcaron una época. No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Qué gozo, mis queridos hermanos, qué alegría, qué emoción volver a escuchar esas palabras que resonaron por primera vez hace 47 años en el balcón de San Pedro. Palabras que marcaron un antes y un después. No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. El eco de aquel 16 de octubre de 1978 sigue vivo en el corazón de la Iglesia verdadera, la Iglesia fiel, la que no ha renegado de su fe ni de su tradición. ¿Y cómo no dar gracias hoy a Dios por ese pueblo polaco tan noble, tan profundamente católico, que nos regaló a aquel hombre providencial, Karol Wojtyła, San Juan Pablo II? Un pueblo de mártires, de oración, de fidelidad, que supo custodiar la llama de la fe en medio de las pruebas y que sigue siendo hoy un testimonio de esperanza. Aprovecho este momento para enviar un saludo muy caluroso y fraternal a Rosario, nuestro hermano de Polonia, y a todos los hermanos polacos que tuve la alegría de conocer y abrazar en Monza durante el Jubileo Mariano. Qué hermoso pueblo de Dios, qué ejemplo de constancia, de amor a la Virgen y de defensa de la verdad. Dios no nos abandona, mis queridos hermanos. Repito, Dios no nos abandona. Dios nunca ha dejado sola a su Iglesia, aunque las sombras nos hayan rodeado.
desde aquel 16 de octubre de 1978, cuando Juan Pablo II fue elegido Papa, hasta este reciente 12 de octubre de 2025, hemos caminado por un sendero misterioso, difícil, pero guiado por la misma providencia. Porque si aquel 16 de octubre trajo al mundo un Papa de la esperanza, el 12 de octubre de este año, fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de toda la hispanidad católica y día del jubileo mariano en Monza, quedará grabado en nuestros corazones como la fecha en que, creo yo, se hizo visible y oficial lo que Dios ya había suscitado desde hacía tiempo, el inicio del pontificado del Papa León de María, el gran prelado elegido por la gracia divina desde la muerte de Benedicto XVI. La convocatoria del jubileo, la apertura de la Puerta Santa y la manifestación pública de esta obra de Dios no son casualidades, son signos, hermanos, son signos de que el Señor ha intervenido nuevamente en la historia para restaurar, para purificar, para conducir a su pueblo por caminos seguros. Y al escuchar hoy las palabras de Juan Pablo II desde aquel balcón de San Pedro, palabras sobre la fe, sobre la tradición, sobre la fidelidad a Cristo, comprendemos mejor su verdadero sentido. Aquellas palabras marcaban la intención clara de un Papa profundamente católico, profundamente mariano, profundamente eucarístico. Un Papa que amó la verdad, que defendió la doctrina, que no se dejó seducir por el espíritu del mundo, un Papa cuya claridad fue muchas veces silenciada y opacada por los enemigos infiltrados ya tanto entonces en la Iglesia, la masonería eclesiástica que ya entonces operaba en la sombra para apoderarse de la estructura visible y que finalmente lo logró colocando a los falsos papas Bergoglio y Prevost. De hecho, pocos años después de su elección, menos de 3 años después, el 13 de mayo de 1981, San Juan Pablo II sufrió aquel atentado en la plaza de San Pedro, ordenado por esas manos ocultas que jamás se conocerán del todo. Pero todos sabemos quién estaba detrás. Esa masonería que no soportaba ver desbaratados sus planes. Y sin embargo Dios mostró su poder. Nuestra Madre, la Virgen de Fátima, intervino visiblemente para salvar la vida de su hijo predilecto. Aquella bala que debía destruir su cuerpo se detuvo junto al corazón inmaculado que él tanto amaba. San Juan Pablo II fue un papa profundamente mariano y eucarístico. Todo en él respiraba amor a la Virgen, como el de los verdaderos papas. Los falsos papas odian a María, es un signo evidente. Todo en Juan Pablo II respiraba fidelidad a la cruz, devoción a la Eucaristía. Y por eso, hermanos, al contemplar su figura hoy, no podemos dejar de ver el reflejo de ese mismo espíritu en nuestro tiempo, en la persona del Papa León de María, nuestro gran pelado, que camina por el mismo sendero de fidelidad, de entrega y de valentía evangélica. El Unión abrió las puertas a Cristo en el siglo XX, el otro las vuelve a abrir en este siglo XXI para restaurar lo que el mundo quiso destruir. Hoy, al recordar ese 16 de octubre de 1978 y al mirar hacia el 12 de octubre de 2025, comprendemos que el Señor no ha dejado de guiar su Iglesia
y que la misma mano que entonces eligió a Juan Pablo II ha levantado ahora al Papa León de María para guiar al pequeño resto fiel en estos tiempos finales de prueba y de esperanza. Qué providencia tan bella, qué fidelidad la de Dios, que escribe la historia con paciencia divina y que siempre nos muestra que al final la victoria pertenece al cielo. Por eso, mis queridos hermanos, en este Hasta el cielo no paramos de hoy, en este día de memoria y gratitud, levantamos el corazón y proclamamos: gracias, Señor, por no abandonarnos. Gracias por darnos pastores fieles. Gracias por sostenernos en la verdad. Y con la fuerza del Espíritu y la protección de la Virgen Santísima, decimos una vez más, con fe inquebrantable, con esperanza renovada: hasta el cielo no paramos. Y bien, y mientras tanto, mis queridos hermanos, pues el demonio sigue haciendo su camino. Él saben que no se cansa en su mal, pero menos se cansa Dios y su ejército celestial, y nosotros, animados por la gracia, no nos vamos a detener, aunque sí nos cansemos como humanos que somos. Se cansará nuestro cuerpo, a veces flaquearán nuestras fuerzas, pero nunca, nunca nos sentiremos derrotados, porque ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y, mis queridos hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Les decía esto porque ahora, mientras les hablo entre pues, las decenas de comunicaciones, mensajes, cosas que uno intenta humildemente atender como puede, y llegaba un correo, un email de un sacerdote español que me dice: estimado señor, por los últimos sucesos acontecidos, deseo desvincularme de su canal. Bien, padre, Dios le bendiga. El problema no es que usted se desvincule de mi canal, que además no es mío, es de Dios. El problema es que usted se desvincule de la verdadera iglesia, porque o bien va a permanecer unido a la falsa iglesia de Satanás, o bien va a permanecer unido a aquellos grupos impulsados por esos sacerdotes rebeldes que dicen que cada uno tiene que tener su cenáculo y ser su pastor, protestante prácticamente, porque no otra cosa son, sino se unen a la cabeza de la iglesia, a Pedro. O bien no sé qué hará usted, padre. Rezo por usted, Dios le bendiga y le guarde. Sí, es cierto, se desvincula de nuestro canal, son decenas las personas que en estos días, desde el jubileo mariano especialmente, también en las semanas anteriores, cuando publicamos toda la declaración del padre Chabelo, de los sacerdotes mexicanos, etcétera, pues nos escriben, nos insultan y se dan de baja de la suscripción a AIL.tv, nuestra plataforma propia de televisión. Nos dicen que nos retirarán sus ayudas como benefactores. Las pocas personas que nos ayudan, pues algunas de ellas se van retirando. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Pues confiar en que lo que el demonio nos quita, Dios nos lo restituirá con creces. Confiar en la divina providencia. También pedirles a ustedes, los que siguen caminando junto a nosotros, junto al padre Chabelo, junto al pequeño resto fiel, bajo la dirección del gran prelado, el Papa León de María, nos ayudan en la medida de que puedan y quieran, nos asistan. Les dejamos bajo al pie de vídeo las formas de colaborar, de ayudarnos a poder seguir adelante.
todo lo ofrecemos y todo lo recibimos, sí, con preocupación humana a veces, pero con gozo y con alegría, porque sabemos de quién nos hemos fiado. Y a la vez, pues, como les digo, más son las manifestaciones de gozo, de fe, de convencimiento de la gran misión que don Alessandro Minutela está llevando adelante. Ayer una fiel hermana del canal, por la noche, María, escribía esto que me parece muy bonito. María decía: os comparto una frase que vino a mi mente mientras rezaba el rosario. Déjate llevar por la fuerza de mi espíritu. ¿Quién nos llevó al desierto hace años? El Espíritu Santo. Y si Dios ha querido darnos al león de María, ¿cómo no íbamos a cruzar el desierto con él? El pueblo de Dios no puede ignorar al león del desierto. Salta a la vista. Gracias, amigos, un abrazo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza la de los corazones humildes, limpios, que guardan la fe, que sostienen la victoria de nuestro Señor de la mano de la verdadera Iglesia Católica? Iré intentando leer algunos de sus mensajes, mis queridos hermanos. También intentaré, en la medida en que ustedes nos vayan dejando en el correo electrónico adoracionyLiberación@gmail.com, adoracionyLiberación@gmail.com, sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, darles respuesta en este espacio, en la medida en que podamos y siempre intentando llegar a cuantos más mejor. Nos escribe, queridos hermanos, Antonia: grazie Vicente per la sua presenza a Monza, è stato un piacere poderla salutare. Gracias Vicente por su presencia a Monza, ha sido un placer poderle saludar. Adorazione e Liberazione fa un precioso lavoro di informazioni e di collegamento. Adorazione e Liberazione hace una labor preciosa di informazione e di unione. Grazie a voi abbiamo conosciuto e incontrato a Monza Padre Chabelo, sostegno e forza del Leone di Maria. Grazie ancora Vicente, viva la Vergine de Guadalupe. Gracias a ti hemos podido conocer y encontrar en Monza al Padre Chabelo, sostén y fuerza para el León de María. Gracias de nuevo Vicente, viva la Virgen de Guadalupe. Pues gracias a ti de corazón, mi querida Antonia, grazie di cuore, la mia cara sorella Antonia, y grazie a Dio e alla Madonna, la Vergine di Guadalupe, grazie per tanto. Seguiremos, por tanto, comentándoles todas las cosas de actualidad, seguiremos denunciando, seguiremos respondiéndoles, seguiremos hablando de Dios y de los hombres. Seguiremos anunciando con gozo, unidos todo el pequeño resto fiel en cada uno de los días, que las puertas del infierno no prevalecerán y que caminaremos unidos todo el pequeño resto fiel a nuestros sacerdotes fieles y al gran prelado, el Papa León de María. Les espero mañana en Hasta el Cielo No Paramos. No falten, den like. Parece una tontería, pero es importante. Y compartan este vídeo, como dice nuestro amado Don Minutela. Condividete. Gracias de corazón. Hasta el cielo no paramos, mis queridos hermanos. Santo sonada. Viva el Papa León de María. Viva la Santísima Virgen María. Viva Cristo Rey. Chao, chao.